Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en Criterios en este 15 de agosto. Qué buena noche para poder analizar esos temas tan importantes que siempre acontecen en la nación. Y como usted sabe, todos estos días el tema sigue creciendo, tanto como una bola de nieve. Y es que la Asamblea Legislativa no deja de dar noticias porque es necesario investigar si las planillas en efecto son verídicas. Es necesario analizar si esto podría tener a futuro implicaciones legales, si también hay una especie de estrategia o una especie de ruptura como tal. Bueno, además hay que analizar un par de situaciones con respecto a lo que es el Código Penal. ¿Será justo como tal que las personas puedan pasar años en prisión antes de probárseles si son culpables o no? Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, Rudy Joya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos para poder analizar precisamente estos temas que tú acabas de mencionar. Precisamente, y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos entrando en materia entonces con ese primer punto que es lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. A ver, al principio el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mencionaba en un programa que era de valorarse, parafraseando, era de valorarse lo que ahora se estaba haciendo porque antes, lo mismo de siempre, recibían hasta $27.000 cada uno. Pero que luego, pues cada uno estaba recibiendo nada más 14.500, entonces ya era una asamblea, o ya podíamos pensar que era una asamblea bastante austera. Siendo así, también se entra en debate, mire, ¿y qué tan legal es tener estas grandes cantidades de plata? ¿Es pertinente? ¿Es ético? Por favor, licenciado. Fíjate que, bueno, ya todos hemos visto el tema de las noticias que han salido, incluso el tema de documentación que pues en varias redes sociales se han publicado, que se han, digamos, filtrado, ¿no? De parte de la Asamblea. Pero lo que tú acabas de tocar, un tema muy importante es el tema de ética, ¿no? Existe una ley de ética gubernamental, existe precisamente tribunal de ética gubernamental que debería de estar activo regulando todos estos aspectos, es decir, qué hacen los funcionarios públicos referente a el buen uso de los fondos públicos o de aquellas prácticas que se puedan dar a entender que sean éticas, ¿no? Para el funcionario. Hemos visto obviamente una asamblea y bueno, en general, ¿no? Un gobierno que no le gusta el tema de la transparencia y creo que al final como que esta bomba de tiempo ha explotado hoy por hoy debido a ese tema, a ese desgaste que la Asamblea Legislativa ha venido trayendo por años, pero bien marcado hoy por hoy con la falta de transparencia de la anterior administración y la actual administración. Incluso la población tenía como expectativa ver como una reducción en el tema de los gastos de la Asamblea Legislativa. Que de hecho no solo era que la población tenía la expectativa, sino también que era lo que los candidatos le ofrecieron o le vendieron a la misma población para que tuviera esas expectativas. Y por eso, según la reforma, que hubieran menos diputados, que no existiera ya el tema de tener 84 diputados con la nueva conformación incluso de los territorios y de los municipios. Incluso, ¿no? haciendo otra pausa, yo recuerdo que hubo una foto de los diputados de Nuevas Ideas, bueno, justo cuando iban a tomar posesión, en el 2021, donde ellos se fueron a uno de estos lugares donde usted puede encontrar ropa de segunda mano, sumamente baratita, y dice, bueno, nosotros como diputados sí compramos en estos lugares, ¿no? Gastar $2, $3 por una prenda bien bonita está bastante bien, y eso demuestra la manera en que estamos haciendo, en que vamos a hacer las cosas diferentes, es decir, vamos a ser austeros como tal. Y de ahí te fijaste que con eso que tú estás comentando, al final la administración de la Asamblea Legislativa iba a hacer más publicidad
que hablando en el tema de efectividad o transparencia. Porque eso que tú acabas de mencionar se refleja precisamente hasta en las planillas que muchos de los diputados han hecho público. Claro, han hecho público debido a la presión mediática que la población ha realizado en redes sociales. No porque ellos quieran desde el principio ser transparentes y hacerlo. Pero si te fijas, hay dentro del, digamos, contemos con el presupuesto de ellos que son los $14,500. Pero si tú te fijas, el 70 o 80% de ese gasto para cada diputado va para temas de comunicaciones o publicidad. Y no va para el tema de resolver los problemas que tiene el país, como por ejemplo tener asesores calificados en el tema jurídico para poder legislar de mejor manera, para poder crear leyes más justas, que es lo que al final la población está esperando, sino que la mayoría del presupuesto que tienen cada uno de los diputados, específicamente de la fracción de Nuevas Ideas, tú lo ves encaminado a publicidad, tú lo ves encaminado a las comunicaciones y de repente ves contado con las manos los dedos de tu mano, que son pocos los diputados de Nuevas Ideas que salen dando conferencias, que salen haciendo publicaciones, que salen teniendo esa como comunicación directa con la población, y todos los demás no. Entonces, ¿a dónde va específicamente ese gasto? Y personas que incluso se ha mencionado que tienen familias, que tienen incluso ex deportistas, influencers, contratados en la Asamblea Legislativa, pero ¿qué hacen? ¿Llegarán a trabajar? ¿Tienen un control de marcación? ¿Tienen un horario? ¿O qué específicamente hacen para ese diputado? Es lo que al final, aunque se publique el tema de algunas planillas, al final no te sigue dando la transparencia que eso debe de ameritar. Y ahí es donde tú empiezas a ver, entonces va totalmente en contra de la ley de ética gubernamental, que te dice cómo de manera adecuada debes utilizar los fondos públicos de la población, que son los impuestos de cada uno de nosotros, y que al final no se ve esa reducción de que hay una reducción de diputados, pero eso no se traduce en un efecto económico, en el presupuesto de la Asamblea. Totalmente. Y cómo se va a ocupar de manera efectiva para solventar los problemas de la población. Porque creo que la población no quiere que tengan contratados influencers, ¿verdad? Pero sí médicos como asesores, abogados como asesores, para que empiecen a haber problemas como la salud, la educación o cualquier otro problema que pues ahorita actualmente la población sigue teniendo. ¿Sabes? Yo tengo la idea o la tesis que la solvencia moral se ocupa muchísimo para justificar actos de corrupción. ¿De qué manera? Cuando algunos candidatos de oposición o diputados de oposición en el periodo pasado comenzaron a decir, mire, ustedes no están rindiendo cuentas, ¿qué dijo una parte de la bancada? Mire, usted aquí no tiene solvencia moral para nosotros, para que usted nos pueda pedir transparencia a nosotros. Parte de la población, y aunque pueda que no les parezca, pero parte de la población también decía, no, mire, déjenlos que ganen lo que ganen. Sí, porque nadie tiene solvencia moral. Ah, ok. Entonces, ¿la solvencia moral para qué se ocupa? Para seguir justificando actos de corrupción. Entonces, si en el pasado no se investigó, ahora no se tiene que investigar. Si en el pasado se dejaron huir corruptos, entonces ahora también hay que dejarlos huir. Entonces, es la de nunca acabar con el problema. Y en efecto, tú bien lo acabas de enmarcar. Hemos llegado a una campaña, incluso estatal, del mismo estado, de decir la corrupción anterior era mala, pero la corrupción de hoy por hoy, ¿verdad?, del actual gobierno, llámese asamblea, pues, corte, legítima y es buena. Gobierno correcto, es buena, ¿no? O debe de ser tolerable, porque estamos transformando el país y no podemos andar en todo. Pero no debería de ser así, porque toda corrupción daña a una sociedad, daña a un país, no lo hace que progrese. Y aparte que lo más grave es que la bandera de campaña del actual gobierno, llámese asamblea, corte, gobierno, o en este caso el ejecutivo, fue precisamente ser diferente. Por eso el tema de hasta el nombre del partido, Nuevas Ideas. Es decir, iban a realizar algo nuevo, iban a realizar un cambio. ¿Y qué fue lo ya no nuevo? iban a hacer prácticas del pasado, pero no hemos visto eso en hechos. ¿Y qué fue lo nuevo entonces? ¿Los rostros nada más y la práctica es la misma? El problema es que cuando tú dices, bueno, hay que analizar si los rostros fueron los nuevos, pero te fijas que casi más del 50% de los políticos que tiene arraigado Nuevas Ideas vienen de Arena y el FMLN.
Entonces dicen, bueno, entonces ¿dónde estaban el tema de los políticos o rostros nuevos? O sea, tienen un pasado político, no es que no tengan. Sí, sí. Y cuando tú ves que sus aliados también son partidos como PCN o PDC, entonces dicen, bueno, y entonces, ¿bajo qué camino vamos? Es decir, estamos todavía con partidos y aliados de los años 70 y 80. ¿Qué pasó en esas décadas? Obviamente hubo una gran vulneración de derechos y los políticos únicamente es como una rueda de caballitos, ¿no? En El Salvador. Puede cambiar el instituto político, pero los políticos siguen siendo los mismos o de la misma red, ¿no? Yo a alguien le decía, a ver, ¿qué tan capaz puede ser una persona que, pues, si por ejemplo, supóngase que sale el expresidente Antonio Saca, todos sabemos del desfalco de 300 millones del que se le acusó y que él mismo pues reveló también. Ahora, si él se llega a poner una camiseta cian, la gente se le olvidaría que viene del partido Gana, que fue a la vez separación del partido Arena. Es decir, prácticamente tenemos como mente corta, ¿no? En El Salvador. Es decir, el tema de historia, pues a muchos no les interesa. Y en efecto, te aseguro que si el expresidente Antonio Saca saliera y se pone incluso una camisa cian, o incluso hemos tenido aquí cerca, ¿no? En muchos países, que expresidentes han vuelto a competir por la presidencia y han vuelto a ganar con la misma retórica, con el mismo discurso, con la misma campaña. Pero como la camiseta era diferente, pero entonces como la la gente camisa, dice, ya cambió. Correcto, como el instituto político era diferente, entonces puede ser que ahora sí le demos una última oportunidad. Pero al final creo que los delitos precisamente de corrupción son los que deberían de seguirse agravando. Son los que en las reformas, que por ejemplo ahorita también sabemos que en la coyuntura están analizando y estudiando, esos son los delitos que se deberían de fortalecer, sí, incluso en el tema de las penas, y no delitos como robo, hasta robo simple, ¿no? Como dicen por ahí, siempre, y muy bien lo decía Monseñor Romero, ¿no? En aquella época, la justicia pareciera que solo anda mordiendo a los de pies descalzos, ¿no? A ellos sí podemos empezar a agravar con más años de pena el tema de delitos simples como el robo, pero no trabajamos en la prevención para que mejor no exista el robo, en vez de estar aumentando penas más graves, que de nada viene a solucionar el tema delincuencial del país, pero sí el tema de prevención, no de represión o poniendo penas más altas. Pero a los corruptos no se les pone penas más altas, sino que incluso la fiscalía se atreve hasta ofrecerles procesos abreviados para que acorten su pena y puedan salir más rápido. Bueno, qué raro, se supone que eso ya no iba a pasar. Vamos a la pausa comercial, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Decía en su momento el presidente de la Asamblea Legislativa que la oposición no era su tata, bueno, que él no era su tata para estarle dando explicaciones sobre cuestiones de transparencia. Y uno podría pensar, bueno, y si es el pueblo quien los puso ahí, entonces tal vez la retórica o tal vez la imagen o la posición podría cambiar. Si eso es así, muchos se preguntan, si es el pueblo quien le está exigiendo, si es el pueblo quien los puso ahí nuevamente, ¿no tiene el pueblo derecho a que inmediatamente las cosas se hagan públicas? ¿Por qué lo menciono? Porque el pueblo sigue hablando de que se tardaron demasiado, más de 30 días, en publicar unas tablas de Excel con un sello que no corresponde al de la Asamblea Legislativa. Eso también es ético, es correcto. Es decir, usted se puede mandar a hacer un sello cualquiera y mire, ya tiene mi sello, quiere decir que automáticamente es verdad. Hay que tener en cuenta algo y que la población tiene que saberlo. Todos los diputados, ¿verdad? Hay
una ley que regule el tema de los sellos oficiales, es decir, aquellos sellos acreditados que van a tener las instituciones públicas y aquellos que yo hago de manera individual, como los que hemos visto en las planillas que han publicado. Es un sello redondito donde dice el nombre del diputado y dice Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, pero eso cualquier diputado lo puede hacer desde que está en el cargo, ¿no? Es como nosotros los abogados. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la autorización de ir y hacer un sello que diga abogado solo porque queremos, sino tiene que estar regulado y tiene que estar autorizado por la Corte. Pero los diputados no tienen ese tema del régimen, es decir, un régimen específico de ley que diga que ese sello va a estar autorizado, entonces cualquiera lo puede sacar, cualquiera puede poner un sello. Los sellos que sí son oficiales son los de recursos humanos de la Asamblea Legislativa, los de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, es decir, jefaturas, pero esos sellos no los ves en las planillas que ellos publican. Ahora, bajo esa retórica, como tú bien decías, un presidente de la Asamblea Legislativa tiene la obligación de dar información y abrir ese acceso a la información pública para poder todas aquellas preguntas que haga la población o incluso los medios de comunicación contestarlas, porque precisamente hay un derecho de información que todas y todos tenemos, y el hecho de actuar de una manera prepotente, bueno, lo hemos visto en muchos episodios, incluso en asambleas transmitidas en vivo, que la gestión del presidente Ernesto Castro ha sido muy prepotente. No ha sido una administración conciliadora, ¿Y eso es lo dialogadora. ¿Y eso es lo que el pueblo quiere? Obviamente, no creo que el pueblo quiera el tema de seguirse enfrentando constantemente en una sociedad de que por sí ya está dividida y violenta, ¿no? Hemos podido, en este caso, observar que hay menos índices delincuenciales, pero eso no te quita que sigamos siendo una sociedad violenta. A eso quiero llegar también. Vaya, por ejemplo, en la Asamblea hay tweets donde uno puede ver que la gente dice, mire, déjelos que ganen lo que ellos consideren, porque como han ayudado a reducir las pandillas, entonces ellos pueden ponerse el sueldo que quieran y pueden administrar la cantidad que ellos gusten porque todo está funcionando. ¿Es válido o es justificable el hecho de que como se apoya el régimen de excepción, como se apoya el plan control territorial, entonces el cheque ha quedado en blanco para que hagan y deshagan con lo demás? Es correcto, es decir, ocupar esa retórica de que porque están realizando uno de tantos proyectos que debería de estar haciendo el Estado y que lo esté haciendo bien, entre comillas, ¿no? Porque ahí puede entrar toda una discusión que aunque tengamos menos índices delincuenciales a costa de, obviamente, vulneración de derechos humanos. Pero es que, a ver, pero es que también hacer una cosa, o sea, por una cosa buena voy a comenzar a hacer otra cosa mala, ¿es justificable eso? Para la población, o más que todo, diría yo, no para toda la población, sino que para el tema de los fanáticos, de los seguidores, ¿no? Del Partido Nuevas Ideas, pareciera que tú ves en redes sociales que eso fuera así. Es decir, bueno, sí pueden robar ustedes o pueden tener los salarios que quieran porque están ayudando con el tema de la delincuencia o de las pandillas. Y no importa que capturen personas inocentes, producto del régimen de excepción, porque están haciendo algo bueno. Pero está también matando gente, están torturando personas, están vulnerando derechos. El Estado no debe de realizar ni una tan sola vulneración de derechos humanos si fuera un Estado, como mencionan ellos, de primer mundo, ¿no? Que quieren transformarse como El Salvador, uno de los países que dé el ejemplo en la región de primer mundo, pero ninguno de esos países tienen sistemas judiciales tan débiles, tienen sistemas de corrupción tan palpables, tienen sistemas de cero transparencia. Todos esos países no tienen nada de eso. Entonces, cuando tú empiezas a pretender justificar esas malas prácticas no éticas o de corrupción, pareciera que estamos entrando precisamente a temas de dictadura que ha pasado en muchos países de Latinoamérica, donde precisamente el presidente sigue reeligiéndose y sigue privando a la población del acceso a la información pública, de decir que mis funcionarios son buenos, aunque los estén acusando de corrupción. Pero recuerden que los anteriores eran peores. Entonces, bajo ese tema, querer limpiar, quieras o no, una campaña, ¿no?, de corrupción de esa manera, me parece no solo no ética, sino que no moral y hasta ilegal, porque la corrupción debería de ser delito, venga de donde venga, no solo porque yo soy, bueno, ahora el fiscal general de la República, ¿no?, que vemos una fiscalía que solo persigue casos específicos o que les conviene, pero aquellos
Solo UNIDEP, ¿cuántas denuncias no ha hecho en julio sobre avisos penales por, en este caso, funcionarios públicos que han cometido delitos o actos arbitrarios o corrupción? No hemos visto que le pongan atención. Entonces, y cuando la ley debería de ser igual para todos y los delitos se deberían de perseguir de igual manera para todos. Entonces ahí es donde uno ya ve que pues, el sistema no está funcionando, ¿no? Pero ¿y cuál es la justificación ahora? ¿Por qué lo menciono? Porque en los últimos años, cada mes, cada día, cada semana, nosotros hemos escuchado que decía, mire, pero es que la oposición esto, la oposición lo otro. Se deshicieron totalmente de la oposición. Ahora, ¿cuáles son las excusas para no investigar? Porque antes se decía, es que la oposición está obstruyendo la justicia, la oposición es la que evita que el órgano judicial haga bien las cosas. Ok, pero la oposición desapareció y lo que queda es totalmente irrelevante. Entonces, ¿qué lo impide? ¿Qué lo evita? Prácticamente pareciera que ellos mismos no quieren combatir la corrupción interna, ¿no? La externa sí, pero la interna no. Y ese tema que estábamos, por ejemplo, conversando anteriormente, ¿por qué ellos sí pueden ganar una gran cantidad de dinero o disponer de fondos públicos de una manera sin regulación, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué debe de ser como antiético frente al resto de la población? Sí. Porque tenemos casi el 60% de la población que aquí te está ganando el salario mínimo. Y la población no sobrevive con 325, no. 330 dólares. Bueno, el último estudio económico y dijo que por lo menos la población salvadoreña necesitaba hasta de 600 o 700 dólares para poder cubrir la canasta básica. Ni siquiera darse algún lujo o ir a pasear o viajar. No, la canasta básica. Y estamos prácticamente a la mitad de lo que el tema de la inflación o del crecimiento de los precios a nivel mundial ha mencionado en el tema económico. Entonces tú dices, ¿por qué la población no tiene mejores salarios? Porque el salario mínimo no ha incrementado por lo menos a unos 500 dólares, por lo menos. Pero sí, tenemos a jefes de prensa, tenemos a fotógrafos, tenemos a personas que le ayudan a la publicidad a los diputados que andan arriba a sus salarios de 2,000 dólares. Ahí es donde tú ves esa gran desigualdad en el tema económico y en el tema de derechos que en El Salvador todavía sigue existiendo, por más que quieran taparlo a través de estas retóricas culturales o de repetición que muy bien acabamos de mencionar. Ahora, necesito saber también cómo ves el hecho de que múltiples youtubers o influencers que en principio apoyaron a la bancada CIAN se le han vuelto en contra y han estado denunciando constantemente todo lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿esto a qué me lleva? ¿Es válido que los diputados comiencen a llamarle gorgojos a los influencers o youtubers que siempre los apoyaron, o que le llamen gorgoja a la población que votó por nuevas ideas y que de igual manera les está exigiendo ser más transparente o que le exigió ser transparente desde el principio? Aparte de ser, volvemos a lo mismo, ¿no? Antiético o antimoral. Que un funcionario público diga a la población que lo apoyó en su momento porque creyó en ese proyecto, que ahora son oposición o que apoyan a pandilleros o que sean gorgojos, me parecen expresiones que incluso el mismo Tribunal de Ética Gubernamental debería de perseguir, porque no es el vocabulario que un funcionario público utilice con la población que lo eligió, que ahora las personas se han quitado como la venda, ¿no?, de los ojos y han dicho, bueno, prácticamente estamos haciendo prácticas hasta peores, ¿no?, con un partido de nuevas ideas que dijo que iba a hacer las cosas mejor o diferentes, pero al final estamos viendo lo mismo o lo peor, ¿no?, de gobiernos o partidos políticos anteriores. Entonces ahí la población como que va despertando, y cuando tú ves que estos youtubers o incluso personas que andaban en las campañas de nuevas ideas, que incluso compitieron por puestos internos o también de elección pública y no quedaron, pero les dicen que porque no quedaron es que tienen ahora, digamos, esa riña, ¿no?, con el partido, pero no, es porque internamente ellos se han fijado de la gran cantidad de corrupción y que todo eso que mencionan que el gobierno, que Nuevas Ideas hace por la población, al final solo es un espejismo y solo es una publicidad. Por eso muy bien, tú te fijas que el gobierno, cualquier institución pública, le dedica más su presupuesto al tema de publicidad que a otra cosa o proyectos. Totalmente. Bueno, y es que así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en breve.
Desde el primer bloque se ha comenzado a mencionar que temas como la corrupción son los que se deben reformar en el Código Penal. ¿Por qué? Porque hay que ponerle un mayor peso como tal. Hay que enfocarse para tratar de eliminar esto, que nosotros vimos que con los mismos de siempre se incrementó, pero que ahora nos damos cuenta, o incluso varios no se quieren dar cuenta, que pareciera que esto jamás terminó sin importar colores. Entonces, mencionaba el abogado, ¿por qué no centrarse en temas de corrupción y centrarse ahora en aumentar los años a diversos delitos como el robo? Y esto puede parecer algo que para muchos puede ser bueno. Mire, qué bueno que el que robe pues ahora le den hasta 15 años. Alguien se puede preguntar, ¿es que la persona que está robando está pensando en que ya no lo va a hacer porque le van a aumentar la condena? Es más, aquella persona que ha sido acusada de robo y que por ahí se dice que le van a dar la mitad de la condena en lo que lo investigan, ¿qué pasa si tras 7 años y medio descubren que realmente nunca hizo nada? Estas reformas son pertinentes, por favor. Definitivamente estudiar el aspecto de las reformas como lo están haciendo actualmente es completamente inconstitucional. Y te digo por qué. Bueno, tenemos una constitución, incluso una Corte Suprema de Justicia, que ha prácticamente ejecutado o queriendo ejecutar un principio que todos los abogados conocemos como el de pronta y cumplida justicia. Incluso en muchos de los tribunales o edificios de los juzgados y de la corte está ese lema en grande, es el lema de la corte, pronta y cumplida justicia. En cualquier sistema judicial fortalecido y de primer mundo, no necesitas tú que tu fiscalía, tu policía o los jueces, en este caso en materia penal, necesiten hasta 4 años, 7 años para poder decidir la situación jurídica de una persona procesada. Eso nada más te refleja, uno, el tema de incapacidad. Es decir, bueno, necesito 4 años, como lo que hoy quieren aumentar para las detenciones provisionales, para que la fiscalía pueda investigar. A ver, usted está 4 años, o sea, le han aumentado 4 años. Era entonces, 2 y ahora quieren 4 años. Ok, ¿no? Entonces usted puede estar 4 años siendo investigado o hasta que nos dé la gana para saber si es culpable o no, mientras la vida se le va a ir, ¿no? Correcto. Y durante ese periodo de tiempo, tú vas a estar en prisión preventiva, en los centros penales, hasta que te hagan tu juicio, que en este caso es lo que los abogados conocemos como la audiencia de vista pública, ¿no? Y que ahí te resuelvan si te declaran inocente o te declaran culpable. Sí. 4 años para investigar un delito. Y peor, estos delitos que deberían de ser como delitos simples, como robo, porque, ojo, no estamos hablando que la reforma va a cubrir única o exclusivamente el tema del régimen de excepción, sino que quieren de manera general hacerlo, es decir, para todos los delitos. Entonces ahí es donde se volvería completamente inconstitucional, incluso iría en contra de tratados y convenios internacionales que en materia de garantías judiciales se estarían rompiendo por completo. Y entonces ahí es donde viene el análisis. Tú puedes invitar a cualquier criminólogo y te va a decir lo mismo que un abogado, que el tema de aumentar penas no te soluciona a ti el tema de la prevención del delito. La prevención del delito tiene que trabajarse con otros aspectos, es decir, con políticas públicas adecuadas, con programas adecuados. ¿Quieres que no roben las personas? Entonces, genera empleo, genera oportunidades, genera educación de calidad para que esas personas no tengan que robar. Sí, sí. Pero si tú piensas que aumentar el doble de la pena que actualmente tienen los delitos de robo, por ejemplo, va a evitar dentro del tema prevención que las personas no roben, es mentira. Van a seguir robando mientras las autoridades lo descubran. ¿Por qué? Por necesidad, porque no tiene que llevarle de comer a sus hijos. Es decir, ese tema no se lo vas a quitar a un ciudadano. A ver, quiero hacer un símil. En algunos estados de Estados Unidos está aprobada la pena de muerte. Y alguien me decía, si usted se fija, Fernando, me decía, no porque esté aprobada la pena de muerte en Estados Unidos, ha dejado de haber múltiples tiroteos o múltiples masacres en alguno que otro lugar de estos mismos estados donde está aprobada esta pena. Es decir,
Y decía esta persona que no es más fácil hacer una reforma para quitar las armas en lugar de que usted la pueda conseguir en cualquier tienda en Estados Unidos. Eso tratando de hacer un símil para verificar que allá a los asesinos no los termine de disuadir la pena de muerte. Es correcto. Al final, los países que han aplicado el tema de pena de muerte como condenas no les ha funcionado en un 100%, porque siguen existiendo delitos muy graves en países como, por ejemplo, tú lo acabas muy bien de mencionar, Estados Unidos, y siguen pasando todos esos hechos. Eso no ha prevenido que no pase. Ahora, el problema de regular armas es que ya entran al tema económico, o sea, ya hay otro tipo de intereses. El tema económico, obviamente las empresas que distribuyen o fabrican armas tendrían unas grandes pérdidas. Ahora, vayámonos a nuestro país, El Salvador. ¿Por qué el aumento de las penas con delitos simples? ¿Cuál es el trasfondo de ello? Puede ser el tema económico, como diciendo, ¿qué está pasando actualmente en centros penales? El tema de pagar paquetes o pagar incluso o depositar a personas privadas de libertad que estén condenadas o que estén guardando prisión preventiva, es un negocio de centros penales, porque las personas incluso, hay testimonios que dicen, mi hijo sigue detenido por el régimen de excepción, ya lleva más de 2 años y yo le deposito $100 porque es lo que puedo. Y cuando esa gente sale, ellos mismos han dicho y denunciado que ese dinero les alcanza casi para nada allá adentro, porque en las famosas tienditas, una Coca-Cola que tú compras aquí en la tienda a unos $2, allá te lo dan a $5. Más caro que en el estadio y más caro que en un avión. Que en todo lugar. Entonces, eso es un negocio. Ahora, les conviene que hayan más personas condenadas por más tiempo o incluso privados de libertad que mientras están esperando su proceso estén detenidos en detención provisional 4 años o 7 años. ¿Cuál es el interés? Si no es el tema de prevenir delitos o de hacer justicia, sino más bien yo lo veo desde el aspecto económico. Centros penales, nadie está investigando ese tema, aunque incluso nosotros como UNIDEP hemos puesto una gran cantidad de avisos penales en contra del director de centros penales, Osiris Luna, y otras organizaciones también, pero no ves tú una investigación integral para ir a ver qué está pasando en centros penales con esos paquetes o incluso con ese dinero que se deposita por parte de las familias. Bueno, tampoco hay garantía de que el dinero que esta familia depositan le llegue directamente a sus familiares, Tampoco, porque hay personas que han dicho que hasta que salen con medidas, se dan cuenta que sus familiares les pasaban todos los meses paquetes. Ah, ok, y esa plata y esos paquetes, ¿a pero dónde? Ellos mismos dicen, pero a mi paquete me pasaban cada 3 meses, no mensualmente. Entonces, los otros 2 paquetes de los otros 2 meses, ¿para dónde se iba? ¿Quién se lo quedaba? ¿Los custodios? ¿Los empleados? ¿Revendían esos productos a la misma familia? ¿Qué pasaba? Entonces, eso es lo que tú tienes que investigar. Y esas son las políticas públicas que deberían de ir encaminadas a hacer un país más justo y también más equitativo, pero no con aumentar penas o los estudios y reformas que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que aquí no se están tratando los problemas de manera integral, sino de manera superficial, de manera publicitaria. ¿Qué es lo que la gente de repente quiere escuchar o lo que se escucha más bonito? Pero todo eso no va a solucionar el tema integral o de raíz, la problemática. Eso es algo sumamente preocupante que hay que seguirlo analizando tras la siguiente pausa comercial. Retornamos en breve. Y es que el debate a nivel de justicia continúa. Parece un debate eterno. Pero realmente, ¿qué es mejor? ¿Es mejor solo establecer medidas represivas? ¿Es mejor solo establecer medidas preventivas? ¿Es mejor dejar ambas? ¿Y por qué se menciona? Bueno, lo preventivo para evitar que estas personas vayan a cometer un delito. Y con aquellos que no se logra evitar, bueno, entonces evidentemente deben permanecer las medidas represivas. Pero por sí misma,
solo puede aplicarse una de las dos, solo puede estar en la realidad nacional una de las dos. ¿Por qué cuesta tanto la forma preventiva? Muchos países no le apuestan al tema de la política de prevención en el aspecto de seguridad pública o criminal porque se debe de invertir más. Es más fácil comprar armas o fortalecer a una policía para que vaya, haga operativos y arreste a 100 personas, sean delincuentes o no, es decir, una política represiva a una política de prevención donde tú puedes mejorar las escuelas, puedes hacer talleres en las comunidades, puedes invertir en las comunidades, poder ver las soluciones de los problemas que tienen cada una de las familias y comunidades. Eso es prevenir, eso es hacer políticas públicas integrales, pero se necesita más dinero y no es a corto plazo, es a largo plazo, pero nadie le apuesta a eso. En cambio, lo más fácil, lo más corto, lo menos costoso en el tema económico es seguir haciendo políticas de represión, pero en El Salvador eso no ha funcionado y ahí tú tienes la prueba palpable. ¿Cuántas manos duras no hubieron en los gobiernos de Arena? Hasta le ponían super mano dura, super mano dura, ya no hallaban cómo ponerle, pero seguían siendo planes de represión. Luego el tema de El Salvador Seguro, ¿no? Con los gobiernos del FMLN, que empezaron a meterle contenidos de prevención, pero seguía siendo una política clara de represión. Y ahora el Plan Control Territorial empezó funcionando según en hacer cubos en las comunidades, en ir haciendo diferentes situaciones de prevención. Que muchos se han mencionado por ahí que los cubos eran para contratar personas que estaban vinculadas, según se menciona por ahí. Correcto, a grupos criminales, ¿no? Para tener controlado siempre el sector, pero el Plan Control Territorial tampoco sirvió, porque entonces no hubiéramos tenido el decreto del régimen de excepción y para variar de manera casi que en vez de temporal, definitiva. Porque cuántas prórrogas del régimen de excepción no van. Entonces es como que el mismo gobierno te da a entender que su mismo plan control territorial no funcionó, porque tuvo que optar por el régimen de excepción. Incluso a muchos diputados, como el diputado William Soriano, le preguntaban en algunas entrevistas que por qué si ahora hay seguridad pública, ¿no? Dentro de la sociedad o en las calles, pero no había seguridad jurídica. No había seguridad de que este tema funcione a largo plazo, porque no se está haciendo nada por la prevención, solo por la represión. Y él mismo dijo, de todos modos los programas de represión anteriormente nunca funcionaron. Entonces, ellos mismos se contradicen. ¿Cómo es que no funcionaron en el pasado, pero este gobierno sigue realizando políticas públicas de represión, no de prevención? Entonces, es un poco incongruente escuchar a los mismos funcionarios de que no tienen un plan de verdad integral para tratar la delincuencia, no solo la de las pandillas, sino que también en general. Bueno, hemos visto casos de que están aumentando el tema de los desaparecidos. Sí. El tema de los desaparecidos van a ser futuras muertes. El tema de los abogados que correcto, que en su propia casa. O sea, el tema delincuencial no lo puedes ver tú solo a corto plazo como el tema de las pandillas, sino como todos aquellos delincuentes que cometen o no un delito y que tú como Estado no estás haciendo ningún tipo de política de prevención para que en El Salvador, en vez de seguir abriendo más cárceles, mejor sigamos abriendo mejores escuelas. Claro, que eso es lo que se nos ha prometido desde hace un buen rato, ¿no? Y de igual manera la gente puede ver que no hay absolutamente nada que lo impida, no hay ninguna oposición que pueda ponerle un freno, no la hay, no existe. Las excusas en la actualidad sobran, o como tú bien dices, también sobran las contradicciones como tal para decir, mire, es que si ahorita no lo hacemos es por esto, es que mire, mejor no pregunte porque antes no se hacía. Es el equivalente a lo que ha mencionado el diputado Reinaldo Cardosa cuando le preguntan, mire, ¿y por qué no transparenta sus fondos? Mire, ya lo pasado. Ah, bueno, pero entonces la misma lógica aplicaría para Arena y FMLN, que no se investiguen porque como ya pasó, entonces no hay que investigarlos. Bajo esa lógica muchos funcionarios están actuando, ¿no? Y no es correcto porque viene de un diputado que ha estado en administraciones anteriores. ¿De cuántos periodos lleva este diputado? Como para que diga, no, ahorita júzguenme solo de esta administración actual, no me estén juzgando por lo anterior. No, es que se debe de investigar la corrupción
venga de donde venga. ¿Se imagina si los exfuncionarios de Arena y FMLN se pusieran a decir lo mismo? Mire, pero lo mío ya pasó. ¿Cómo cree que estallaría la población? Claro, no solo de manera indignante, sino de decir que incluso esos delitos de corrupción no deberían de prescribir. Pueden pasar 20 años, pero si se descubre que un político en tal administración y en tal gobierno cometió un delito, debe de pagar. Y debe no solo de pagar, debe de devolver ese dinero a las arcas del Estado, porque no son fondos de ellos, son fondos públicos que pagamos los más de 6, 7 millones de salvadoreños que pagamos impuestos. Creo que aquí se está fortaleciendo la tesis de por qué no centrarse más en prevenir delitos que tengan que ver con corrupción, a tratar de hacer múltiples reformas al Código Penal que realmente no están resultando o que no están funcionando. Es que es bien evidente, ¿no? Reforzar, entre comillas, ¿no? Porque el aumento de penas, ya dijimos, no soluciona el tema delincuencial en el país, pero ver delitos comunes o más sencillos, pero no fortalecer penas en los delitos graves, como feminicidio, homicidio o incluso los actos de corrupción de los funcionarios públicos. Sumamente lamentable. A ver, pero esto también, ¿cómo se ve desde la visión de la misma población? Es una población que, hablando de estas reformas al Código Penal, es una población que está de acuerdo o está de acuerdo por su silencio, si es que no se han pronunciado. ¿Qué opinaría la gente de estas reformas? Muchas de las personas, diría yo, que también están en silencio por miedo. Porque acuérdate que el tema del régimen de excepción ahora lo ocupan para todo, ¿no? Sí. Hasta para aquel que anda pronunciándose o denunciando todas estas prácticas antiéticas que obviamente el Estado y el gobierno realiza, especialmente la Asamblea Legislativa. Y también cuando tú ves el tema como de retórica, ¿no? De decir siempre, lo del pasado fue lo malo, ahorita nosotros estamos ayudando a El Salvador, estamos transformándolo, entonces ahorita nosotros no nos molesten. El Tribunal de Ética Gubernamental, a pura presión, ha sancionado por ahí a más de algún funcionario del gobierno, actual gobierno y la administración anterior precisamente del presidente Nayib Bukele, pero siguen ahí en sus puestos y en sus cargos. Y el tema de sancionar a alguien por corrupción o por ser antiético debería de hasta inhabilitar a ese funcionario público de ya no seguir haciendo función pública. Pero no lo ves. O sea, los castigos para el tema de la corrupción de los funcionarios públicos parecieran que fueran leves, pero el tema de un robo sencillo como una gallina de alguien que no tiene que comer, es así, hay que doblarle el tema de la pena. Hombre, pero es que también la gente sigue perdonando a estas personas, hombre, porque si estamos hablando de gente que estuvo en administraciones anteriores, gente que cantaba el himno de Arena, gente que salía a manifestarse en nombre del FMLN y que sabemos el daño que le hicieron al país, pero si algunas de estas personas vienen y se ponen otro color de camiseta, ¿y por qué la gente lo sigue perdonando? Es decir, seguimos cayendo en la misma, que si algún día nace otro partido y estas personas que ahorita se están acusando de que mire cuánto está ganando, mire para qué está ocupando el dinero, mire usted no está prestando cuentas, van a volver a perdonar a estas personas la misma gente. En los últimos 30 años, ningún gobierno y ningún partido político ha combatido el tema de la delincuencia con prevención y mucho menos ha combatido de manera integral la corrupción de funcionarios anteriores o de su mismo gobierno. No lo hemos visto. Y en este gobierno actual parece que tampoco lo vamos a ver, ¿verdad? Porque, como muy bien estamos analizando, la retórica es seguir viendo hacia afuera y no hacia adentro. Pero cuando me achacan lo de adentro, de mi partido y de mi gobierno, la política silencio y cero transparencia sale a relucir. O como dice nuestro presidente, o como decía antes de su primer periodo, ¿cómo cambia la personalidad de un hombre? Cuando cae en desesperación. Bueno, así se ponen cuando uno les pide transparencia. Vamos a la pausa comercial, regresamos en Criterios. Y es que para seguir hablando de transparencia, otro de los puntos que uno se pregunta, mire,
Y es que el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿realmente para qué está? ¿Todavía sirve? ¿Todavía funciona? ¿Todavía tiene una razón de ser? Y es que le cuento, el Instituto de Acceso a la Información Pública se crea en el periodo de ¿quién? En el periodo de Mauricio Funes. Y muchos decían, mire, el tipo se va a disparar en el pie. Así porque incluso su mismo partido tenía que publicar los viajes, tenía que publicar la cantidad de asesores que tenían y cuánto ganaban. Al final quedó como una herramienta que en efecto servía, pero que después fue una herramienta sumamente incómoda. Entonces, a fin de cuentas, algún día nosotros podremos recuperar la función o la razón de ser del Instituto de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene ahorita un papel prácticamente nulo, ¿no? En las alcaldías, en las instituciones públicas, no hay oficinas de acceso a la información, no hay oficinas de transparencia, y de repente está el rótulo por ahí, pero no funcionan, ¿no? Tú vas y no hay nadie, no hay delegados, no hay oficiales de información. Y aunque los haya, ¿qué le va a decir? ¿Qué le van a dar? Y te dicen está en reserva, no se puede dar por privacidad. Y sí, hubo un, digamos, esfuerzo grande, ¿no?, con los gobiernos del FMLN de hacer transparencia, ¿no? Y como tú bien decías, fueron los gobiernos, digamos, en este caso pioneros para el tema de que la población pudiera saber hasta lo más mínimo en qué gastaban mi dinero. Ahora, el actual gobierno el anterior gobierno de Ghana y el actual gobierno de Nuevas Ideas, con el presidente Nayib Bukele, censuró toda forma para que la población pueda saber en qué se gastan nuestros fondos públicos o cómo lo utilizan. Y si tú vas a un instituto de acceso a la información pública, prácticamente te llevas años en procesos administrativos o recursos para que al final te resuelvan de que no. Y tienes delegados o jueces de transparencia aliados al gobierno que tienen un interés con el gobierno de no dar información de ningún tipo, cuando deberían de ser instituciones transparentes, como muchos de los tribunales. Bueno, hoy estamos viendo casi lo mismo con instituciones como el Tribunal Supremo Electoral. No han elegido nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que debería de ser pluripersonal porque debería de haber representación de todos los partidos. Aunque no creo que te extrañe tampoco. Claro, correcto. Ya sabemos que al final, incluso por ahí tras bambalinas se escucha de una reforma en el cual pues la Asamblea pueda poner ellos, como quieran, a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Que no sería raro tampoco para todo lo que vemos. Y ya no con representatividad de todos los partidos políticos. Entonces, todo eso que te va diciendo, precisamente, que no hay políticas gubernamentales de transparencia y de ética gubernamental. No existe. Bueno, se supone que todo esto ya no debía de pasar, pero como muchos dicen, parte de la gente así lo ha querido y otra parte de la gente pues sigue luchando, tratando de ver de que la cosa pueda cambiar o pueda tratar de mejorar y pueda hacerse con más transparencia. De cualquier manera, la esperanza pues nunca muere. Hemos llegado al final, no queremos irnos sin antes agradecerte por haber traído tus criterios en torno a cómo está el caso de la corrupción, de la transparencia y de la misma reforma al Código Penal. Muchas gracias a ustedes y pues siempre ahí a la orden en lo que podamos colaborarles. Encantadísimo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.